Hola, les saluda Carlos Hernán y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante relacionado a lo que son los errores más comunes en Excel. En capítulos anteriores vimos una introducción a lo que es Excel, de qué se trata Excel, para qué sirve, todos esos conceptos básicos. Por lo tanto, yo te invito a que también los puedas visualizar. Bien, comenzamos. Para iniciar nuestro programa desde cero, pues ya hemos dicho que vamos a inicio, luego vamos a dar clic en Excel 2016 de la lista de aplicaciones y se aperturará. Bien, en este caso yo ya lo tengo adelantado un poco para que sea un poco más optimizado el tiempo. Bien. Los errores más comunes en Excel, pues vamos a tratar 8. Y acá tenemos lo que es un listado de forma previa. Son 8. Aquí vamos a ir explicando cada uno de ellos. Bien, vamos a explicar el error número 1 que nosotros tenemos en muchas ocasiones. Y se trata, el error 1, se trata de que el valor que se introduce o el que se calcula en una celda es más grande que el ancho de la columna. Una opción 2 de que por qué puede darse este error. Se introduce una fecha negativa y se va a ver simbolizado de esta forma con unos numerales. Se va a ver identificado así. Bien, el concepto pues lo dio muy claro. Cuando nosotros tenemos una cantidad de muchas cifras, pues tiende a darse esta simbología de este error. No nos preocupemos, no digamos que no esté el dato ahí, sino que sí está el dato ahí. Lo que pasa es que la anchura de la columna es es estrecha. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es ir manualmente, ubicar nuestro puntero de esta forma, en forma de flechita que se muestra ahí. Luego lo vamos a arrastrar hasta lograr la anchura adecuada de nuestra columna. Y así. Si lo podemos realizar también, ubicamos ahí siempre y damos un doble clic ligero y lo ajusta exactamente a la cifra. Y así podemos hacer con esto. Para no dejar vacía esta columna, pues vamos a hacer la operación de suma. En este se trata de una suma. Vamos a leer los intervalos. Cerramos. En los capítulos 2 y 1 hemos visto acerca de las fórmulas y funciones, sus argumentos, de qué se trata, así que te invito a que los puedas dar una revisada por ahí. Bien, ya que hemos obtenido estos datos, pues los complementamos con un doble clic a este costado que muestre la crucita, damos un clic ligero y ya. O lo puedes arrastrar, ¿verdad? Ubicas acá para obtener los demás resultados. Bien, error número 1. En su opción 1, ahora vamos en la otra opción que se puede dar y dice, se introduce una fecha negativa. ¿Cuándo se introduce una fecha negativa? Vamos a ver acá. En este caso se da siempre y cuando nosotros tengamos en el formato de fecha, lógicamente. Si no está en ese formato, no se va a dar ese error. Por ejemplo, si yo le escribo acá en moneda, pues no se va a dar ese error. Debe de estar en el formato de fecha larga o fecha corta. ¿Qué podemos decir para solucionarlo? Bueno, quitarle el signo de negativo y ya nos da exactamente. Es decir, no tiene mucho de qué podemos hablar en ese caso, porque es una fecha como negativa, ¿verdad? Es un error que posiblemente nosotros al introducir una fecha le coloquemos el signo sin darnos cuenta y nos aparezca así. Así que vamos, la revisamos y le quitamos el signo, ¿verdad? Si es ese el tipo de error que hemos hecho. Ahora, el error número 2 se trata de lo siguiente. Bien, se va a ver simbolizado con nombre entre signos
de interrogación. ¿De qué se trata este error? Bueno, aparece cuando se digita mal el nombre de una fórmula o cuando la fórmula no existe. Y esto también tiene mucho que ver el idioma de nuestro programa, ¿verdad? Si hemos instalado nuestro programa en inglés, es posiblemente que cuando querramos meter una fórmula en español, pues nos dé un detalle, ¿verdad? Puede ser que sea ese el tipo de error. Por ejemplo, yo acá, si trato de introducir suma en mi programa que tengo instalado en español, y luego le doy suma ahí, arrastro los datos, selecciono los datos, cierro, ahí está, ¿verdad? Nombre. El programa no me reconoce la fórmula porque no está alojada y porque pues es de otro tipo, entonces me va a dar ese error. A veces nosotros escuchamos, por ejemplo, queremos hacer una división, pero yo en Excel no recuerdo cómo encuentro alojada una fórmula de la división, me cuesta un poco, y normalmente nosotros pues podemos hacer esto, ¿verdad? División, seleccionamos, y ya. Error, ¿verdad? No es la forma. En Excel, una división, por ejemplo, la encontramos como un cociente y la realizamos de esa forma. La solución o la recomendación que puedo hacer en ese caso, si queremos hacer una división, por ejemplo, vamos a la barra de fórmulas, hacemos una búsqueda. Bueno, acá tenemos lo que son las fórmulas, ¿verdad? Si nosotros queremos encontrar una fórmula financiera, fecha, hora, matemática o trigonométrica, pues nos vamos a estas secciones y hacemos una búsqueda por cada uno de ellos. Por ejemplo, en texto, en financieras, y así podemos hacer la búsqueda. Y si nosotros no encontramos una fórmula, pues la escribimos acá y vamos a ir y nos da, ¿verdad?, el resultado. En este caso, nuestra división la encontramos como un cociente, ¿verdad? Es acá, damos ahí está, ¿verdad? La sintaxis, que es numerador entre denominador. Igual, seleccionamos cada uno de las partes de la división, numerador y denominador, le damos a aceptar y ahí está, ¿verdad? Ahora, de esa forma como nosotros podemos ir a buscar una fórmula en ese listado de fórmulas que nos sale ahí y luego ir una por una. Si nosotros queremos, vamos una por una acá, vamos a todas y podemos buscar así, ¿verdad?, la que nosotros pues identifiquemos mejor, o podemos ir por secciones, no hay ningún problema. En este caso, pues de esta forma podemos como buscarle esa solución a ese error, ¿verdad?, tratando de investigar las fórmulas adecuadas para que no nos salga ese tipo de error. Esos son error 1 y 2. Ahora vamos a lo siguiente, error 3, 4 y 5. En el error número 3, ¿verdad?, viene simbolizado por ref, entre signos de admiración, y bueno, esto se produce cuando una referencia de celda no es válida. Por ejemplo, yo hago la siguiente operación para estas totales de ventas desde el 2015 a 2018, de enero a marzo. Entonces yo quiero buscar como un total. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos una sumatoria y vamos a introducimos cada una de las celdas que ahí se muestra individualmente, damos enter y ahí tenemos un total y arrastramos para obtener los demás resultados y ahí está, ¿verdad? Pero cuando hacemos este cálculo de esta forma, nosotros vamos haciendo ese cálculo, sucede lo siguiente: cuando yo elimino una columna o una celda, esta pierde se pierde de referencia a la hora de hacer el cálculo total. Por ejemplo, yo quiero eliminar esa columna,
solucionar, sucedió que esa columna que la tomaba en cuenta para realizar esa operación, la quitamos, se perdió como referencia. Eso sucede si quito cualquiera de las otras columnas. Perdió como referencia esa columna, por lo tanto no nos va a dar el resultado que nosotros queremos, ¿verdad? Eso sucede cuando estamos haciendo nuestras tablas y de pronto son cálculos, son muchos cálculos y a veces hacemos esa eliminación de ciertas columnas o filas, entonces nos da ese tipo de detalle, ¿verdad? Puede ser una celda que nosotros quitemos el dato ahí y la tomaba como en cuenta para hacer nuestro cálculo, entonces se pierde. Para hacer eso, lo siguiente, ¿verdad? Es, en lugar de ir introduciendo cada uno de los datos, vamos a borrar acá para volverlo a calcular. Vamos a operar en forma de rango, ¿verdad? Esa es como la recomendación. Acá lo que obteníamos es una suma, entonces la vamos a buscar como una suma. Ahí está la fórmula, hacemos la selección, cerramos entre paréntesis y luego enter y hacemos los cálculos para los demás. Ahora intentemos quitar vamos a quitar esta columna. Si ustedes se fijan, el total se ajustó, ¿verdad? De acuerdo a esta información de las otras columnas. Hizo igual la sumatoria de esas dos columnas. Entonces quitamos la columna anteriormente, pero no perdió la referencia de los demás. Entonces la recomendación es hacer esa operación con rango, es decir, con una fórmula que ya está alojada en nuestra hoja de cálculo. Bien, ese es el error número 3. Ahora, el error número 4 consiste, ¿verdad? El error div0. ¿Y de qué se trata? Bueno, Excel muestra este error cuando se divide por 0 o cuando se divide por una celda vacía. Acá está como esa sintaxis, ¿verdad? Cuando dividimos en una celda entre 0 o una celda vacía. Y sucede pues para una división o cociente, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos esta tablita donde se muestra ejemplificado, ¿verdad? Aquí tenemos una celda vacía y una en 0, ¿verdad? Acá está, igual. Si nosotros hacemos esa división normalmente, digamos, entre dividendo y divisor, o sea, 2 entre 2, igual 1. No hay ningún problema, ¿verdad? Porque, pero si obtenemos para las demás, pues ahí está el valor div0 como error. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí para solucionarlo? Para que no nos salga el div0, que nos salga otro valor o nos salga una celda sin calcular, por decir así, o vacía. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducir una fórmula general, porque hay específicamente para calcular entre una celda vacía o una celda entre 0. Pero lo que voy a hacer acá es calcular de una forma general, es decir, una fórmula general es la que voy a utilizar. Y hacemos lo siguiente, y está acá, ¿verdad? Función, si es error, vamos a dividir numerador entre denominador y vamos a colocar o vamos a imprimir la leyenda que diga sin datos donde se nos dé este div0, ¿verdad? Este error. Vamos a imprimir esa leyenda y luego vamos a dividir entre numerador entre denominador. Bien, vamos introduciendo y ahí vamos como explicando mejor. Vamos, hacemos es igual, ubicamos si es error, abre paréntesis, hacemos la división, cerramos, ¿está? Luego punto y coma
Bueno, acá lo que nos dice si es error, esta fórmula es como de condición, ¿verdad? Vamos a hacer esta función si la división de nuestras celdas nos da un error, si es verdadero que nos da un error. Entonces, viene acá, ¿verdad? Estos dos punto y coma, vamos a imprimir la leyenda que nos diga sin datos, ¿verdad? Eso es como se lee, ¿verdad? Si el error que haya en esta división es verdadero, entonces vamos a imprimir la leyenda sin datos. De lo contrario, es decir, punto y coma, vamos a hacer la división común. Es decir, G14 entre F14. Y cerramos paréntesis. Acá abrimos dos paréntesis y acá cerramos dos paréntesis. Así es como se lee esta fórmula, ¿verdad? Si hay un error, ¿verdad? Si el error que da en esta división es verdadero, es decir, si hay el error que nos da div 0, entonces vamos a imprimir la leyenda. De lo contrario, vamos a hacer la división común. Damos enter y ahí está, ¿verdad? Veamos si se cumple lo que nos dijimos. Ahí está, ¿verdad? Donde nos salió el error, div 0, hoy lo sustituyó por la leyenda sin datos. Es opción, ¿verdad? Porque ustedes ahí pueden tomar la decisión de dejar vacía esa leyenda y solo dejar las comillas. Pueden dejar vacías esas comillas, ese intervalo ahí. Y ahí está, puede dejar limpio nada más. Es su opción. Yo me voy a quedar con la opción anterior. Ahí está, ¿verdad? Esa es una fórmula general, ¿no? Porque podemos especificar una para cada condición, para cada situación. En esto consiste el error número 4. Y este es como el planteamiento para la solución. Ustedes se fijan, aquí no sufrió ninguna alteración, solo para el criterio de ese error es cuando hicimos esa fórmula, ¿verdad? Y ahí ya se encuentra ya solucionado. Bien, ahora vamos a continuar con los errores 5 en adelante, 5, 6, 7 y 8. Es decir que algunos de los errores pues, pueden ser para multiplicaciones, por ejemplo, para los errores 1, 2, pueden ser multiplicaciones, cálculos de promedio, entre otras operaciones. No específicamente debe ser suma, sino que puede ser otro tipo de operaciones. Y otros pues son muy específicos como en este caso, que es una división, ¿verdad? Bien, en el error número 5 se trata de lo siguiente. Este error aparece cuando le damos a la fórmula un argumento diferente al que se espera. Por ejemplo, acá tenemos valores numéricos y valores de texto. Tenemos unas cantidades acá, textos, numéricos, textos. Y, por ejemplo, queremos hacer lo siguiente. Hacemos una suma, ¿verdad? Es ahí donde nos va a salir el error de valor que se muestra acá. Está, ¿verdad? El error de valor. ¿Qué significa ahí? Bueno, que hay diferentes datos que vienen como diferentes, en diferentes formatos. Un formato numérico y uno texto. Entonces, como yo lo que estoy haciendo acá es como una suma, que es como un cálculo aritmético, estos son valores de texto, por lo tanto no me los lee, no me los calcula. Es decir, se obtiene este error. ¿Qué podemos hacer en este caso? Y es lo siguiente, hacer ese tipo de cálculos como rangos, ¿verdad? Vamos, elegimos la suma, puede ser igual una multiplicación, otro tipo de operación. Vamos, elegimos el intervalo, y ahí está, ¿verdad? Nos sale 40.000, ¿verdad? ¿Qué pasó hoy? Bueno, siempre los tomé en el rango, los tomé en cuenta los valores de texto, pero
eso como que no me los tomó en cuenta en el cálculo, sino que fue a seleccionar específicamente los valores numéricos porque la operación que yo requiero hacer es una suma, es aritmética. Entonces solo eso tomó en cuenta, ¿verdad? Es ahí pues la recomendación, utilizar una fórmula alojada en nuestra hoja de trabajo para poder calcular y no hacerlo como lo hicimos anterior. Entonces damos Enter y nos sale como el resultado, ¿verdad? Hoy sí. Esa es como la recomendación que yo puedo hacer. Bien. Para los errores 6 tenemos lo siguiente, ¿verdad? Para un cálculo de una potencia. Bueno, el error 6 es de número, ¿verdad? Se produce cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula. Imagínense, acá tenemos un número base y queremos elevarla a una potencia 200. Si ustedes se fijan, una potencia 200 es como muy infinita. Entonces la fórmula no responde a ese cálculo porque es muy amplio, muy alto. Entonces nos va a salir el siguiente error. Vamos y realizamos potencia, ¿verdad? La potencia consiste en elevar una base, ¿verdad?, a su potencia, que sería 200. Cerramos paréntesis y calculamos. Bueno, ahí nos sale el error. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, en ese caso es un poco difícil, aunque lo pudiésemos hacer como una notación científica para ver si lo podemos hacer. Es muy difícil porque es casi infinita el cálculo, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer ahí es, podemos como dividir en factores cada uno de ellos, trabajando tanto la base como las potencias para tratar de hacerlo, pero se vuelve aún muy complejo. Entonces lo vamos a dejar hasta por ahí, con ese tipo de error. Con el error número 7, bueno, el error nulo. ¿Qué pasa con ese error? Se da cuando se especifica una intersección de dos áreas que no forman una intersección. Bueno, suena un poco confuso, pero lo vamos a explicar. Siempre vamos a realizar una suma para que lo entendamos mejor. Igual puede suceder para un promedio, para una resta o multiplicación. Vamos y tenemos dos datos. Datos columna 1, datos en la columna 2. Y tenemos acá, ¿verdad?, una suma. Elegimos el rango. Acá la elección que hacemos es de rango, ¿verdad? Acá está el operador de rango, bueno, aquí está simbolizado, ¿verdad? Y vamos a decir que es un conjunto de celdas, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Desde la B14 a la B18. ¿Qué hacemos? Y si queremos también sumar este dato 2 a ese mismo y lo seleccionamos, cerramos y nos sale ese valor nulo. Significa que este dato 2 no formó parte de esa intersección. O no lo pudimos como hacer porque no tomamos en cuenta un operador adecuado. En este caso, pues el operador adecuado es de unión, ¿verdad? Significa que si yo elegí un rango, bueno, el otro es como muy independiente, entonces vamos y lo unimos y vamos a utilizar de este tipo, ¿verdad?, simbología de unión. Y vamos y lo hacemos otra vez, ¿verdad? Igual suma, elegimos, ahí tenemos un operador de rango. Hasta acá estamos con operador de rango. Ahora lo que hacemos con punto y coma, que es operador de unión, vamos y elegimos otra celda de otra columna o fila. En este caso es 100. Ahí seleccionamos y cerramos. Y hoy sí nos salió el dato que queríamos, ¿verdad? Esto puede suceder en filas o columnas, ¿verdad?, con valores como independientes. Entonces hoy sí apliqué el operador adecuado, que esa es como la recomendación que daría en ese punto. Bien, esto puede suceder pues en filas o columnas, como les mencioné, ¿verdad? Podemos seleccionar en rangos, ¿verdad?, así, en una serie de filas, y luego viene simbolizado por este símbolo, ¿verdad? O lo podemos hacer individualmente, digamos, este con este, que sería buscar una unión, ¿verdad? Buscar individualmente para unir. Ese es como el error número 7. El error número 8. Cualquier pregunta, recomendación me lo pueden dejar igual en los comentarios. Bien.
En el error número 8, pues el valor NA, ¿verdad? Error NA. Y este ocurre cuando el valor no está disponible para una fórmula. Y en este caso vamos a utilizar una fórmula ya alojada y es buscar B. Este de acá, ¿verdad? Buscar valores. ¿De qué se trata? Bueno, de buscar valores en un registro. Yo aquí tengo un registro de ventas y unidades vendidas por mes, ¿verdad? Mi registro de ventas está acá abajo, ¿verdad? Donde tengo ya las ventas que yo ya hice. Y yo quiero hacer acá desde acá una búsqueda por código de cada una de esas ventas que aquí están. Hay unos códigos que no están acá, que no se hicieron ventas. Entonces no aparece. Por ejemplo, el de, el de 2 no aparece en el registro de ventas de ese producto que se haya realizado ventas. Entonces acá me va a salir probablemente 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, introducimos la fórmula buscar valor que viene simbolizado acá, ¿verdad? En la sintaxis. Y bueno, vamos a ubicar un valor buscado. Vamos a buscar en una matriz de búsqueda que está acá, ¿verdad? Un registro de ventas. Y vamos a hacer una concordancia exacta que viene dada por la palabra falso. Veamos. Vamos y ubicamos la fórmula buscar valores. Luego ubicamos el código que queremos o el producto que queremos buscar ahí por medio del código. Este código pues se va trasladando de ahí C27, C28, D4 para los siguientes códigos, ¿verdad? Punto y coma. Luego introduzco la matriz de búsqueda, ¿verdad? Esta leyenda que se va generando aquí abajo pues nos va indicando, ¿verdad? Qué es lo que vamos a ir haciendo. Y vamos a hacer la selección para D6. Ahí está. Acá es muy importante hacer notar que tenemos que fijar esta selección que aparece en rojo, ¿verdad? Porque para los siguientes cálculos posiblemente se nos vaya trasladando si nosotros no fijamos esa selección como un valor absoluto. En el videos anteriores aprendimos acerca de la referencia absoluta, ¿verdad? Entonces, muy recomendable pues que lo vayan pues, a analizar. Fijamos eso mediante valores de estos signos de dólar para fijar esa selección, ¿verdad? La C38 a la D41. C38 hasta acá a la D41, que es hasta acá. Entonces la fijamos, luego, punto y coma, luego vamos a la concordancia exacta. Ubicamos falso, ¿verdad? O sea, vamos a calcular valores exactos, ¿verdad? Entonces ubicamos ese dato ahí, luego le damos enter. Ahí está 200. Ahí está, para el primer dato sí se dio, ¿verdad? Porque si se encuentra el dato, ahí está, D41 sí se registró venta, ¿verdad? Entonces sí lo encontramos, ¿verdad? D1, aquí está, D1, 200. Pero ¿qué ocurre con los demás? Hay unos que no encontró ese registro. Entonces esta fórmula me dice, bueno, no lo encontré, hay un error, pero en realidad si no se hizo ventas, pues no hay dicho error, sino que simplemente no hubieron ventas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que me dice ahí? Bueno, y esta fórmula lo ubica como un error de cálculo, pero viene y yo quiero encontrar, ¿verdad? O yo quiero corregir para que no me salga este tipo de error. Ahora vamos a una fórmula corregida, ¿verdad? Que se trata de esta. Si encontramos un error en la fórmula buscar, se lee así, ¿verdad? Cuya sintaxis es así. Entonces todo el valor que no encontremos en esta tabla lo vamos a reemplazar por el valor 0. Veamos, introduzcamos esa fórmula. Nuevamente, hoy sí, vamos a buscar con ese punto de error. Si punto error. Luego vamos a buscar valor. Si hay un error en la función buscar valor, vamos a elegir
vamos a elegir la matriz hoy o el rango de selección ahí. Fijamos esa siempre para que no se mueva la selección, sino que siempre lo hagamos sobre esta área y no se nos mueva, ¿verdad? Ahí ubicamos esos signos. Y luego pues ubicamos el valor de 0. Ahora vamos a trasladar estos para obtener los demás valores. Y ahí sí, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Hoy este 0 que colocamos acá en la sintaxis simboliza esto. Bueno, y se lee así, ¿verdad? Si hay un error, si hay un error en la función de buscar valores, en la selección que ahí se plantea, vamos a dar una concordancia amplia, ¿verdad? Entonces vamos a imprimir un 0, ¿verdad? Si obtenemos ese error de NA, que es este que estamos trabajando acá, entonces vamos a imprimir 0, ¿verdad? Entonces en vez de valor ese error NA, 0 nos va a salir. Entonces de eso se trata esta solución, ¿verdad? Para este tipo de fórmulas, buscar valores. Entonces la importancia de esta otra función de si error es, por ejemplo, para este tipo de- de errores que nos salen acá. Entonces hasta acá llegaríamos con los errores más comunes en Excel. Yo recomiendo que pues sigan practicando, lo sigan leyendo. Y bueno, esta descripción, bueno, este archivo lo voy a dejar en la descripción del video para que se puedan como apoyar de ahí. Y hasta acá llegaríamos con este video, esperando que pues les sirva de mucho a ustedes. Entonces me despido y saludos